Buenos días, chicos. Ustedes, como bien saben, estamos viendo la persona humana, ¿sí? La persona humana y los atributos de la personalidad. Ustedes están haciendo en este momento un trabajo con una guía de estudio respecto a los atributos de la personalidad. Yo en la clase pasada había explicado los distintos tipos de atributos que tenemos las personas humanas, las personas físicas, y entre ellos, a breve repaso, teníamos el nombre, eso incluye el apellido, también tenemos el domicilio, el patrimonio, el estado civil, ¿bien? Es decir, son atributos, son características que son propios de nosotras como personas humanas. Y que hacía referencia a que justamente en el Código Civil y Comercial tenemos dos tipos de personas, la persona humana y la persona jurídica. Yo, para saber cuáles son las características y los distintos tipos de personas jurídicas, tengo que saber primero qué es la persona humana. ¿Qué es la persona humana para el derecho? ¿Sí? ¿Qué es cuando uno es persona para el derecho argentino? Y por eso ustedes van a ver que en la guía de estudio hay muchos artículos del Código Civil que hablan desde cuándo se es persona, que es desde el momento de la concepción. Y yo les decía que justamente no establece dónde se produce esa concepción, sino que desde el momento en que se produce esa concepción ya se es persona para el derecho argentino. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta justamente las nuevas técnicas de reproducción asistida, como es la fertilización in vitro, por ejemplo, hay muchas personas, muchas parejas, proyectos de familia que dicen, bueno, no podemos tener hijos de manera natural, entonces recurrimos a estas herramientas. Entonces, específicamente no se produce la concepción en el seno materno, en el vientre de la persona, sino que se produce fuera del mismo. Entonces, a eso hago referencia. A modo de introducción y para que vayamos estudiando, acá les comparto una sentencia que es de acá de la provincia de Mendoza. A ver si me puedo cambiar de lugar. Bien. Para que ustedes lean acá el título. Está con nombre y apellido, porque esto es público, los expedientes son públicos, y es una sentencia del año 2017, ¿sí? Julio del 2017. Entonces, esto es una acción relativa al nombre, fíjense, si yo voy a la justicia, se llama la acción relativa al nombre. Entonces ustedes van a leer, ¿se acuerdan que vimos las partes de una sentencia? Acá dice autos vistos y considerando. El considerando es, te cuenta de qué se trató el hecho, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿De qué se trata el caso? Sintéticamente, la mamá, Cintia, se presenta ante la justicia en representación de su hija, ¿bien? Para pedir, fíjense lo que pide la mamá. Pide que se rectifique el acta de nacimiento de la nena, acá se los marco, pide que se rectifique el acta de nacimiento y que se le adicione el apellido materno en primer lugar. Ustedes me van a contar ahora en la guía de estudios que están haciendo si se puede hacer esto, ¿sí? Yo puedo tener el apellido de mi mamá y de mi papá, los dos. ¿Puedo tenerlos primero el de mi mamá y después el de mi papá, o viceversa, el de papá primero y el de mamá después? Bueno, con el Código Civil y Comercial, que allí está regido y que fue modificado en el año 2015, allí se legisla esta situación. Y por eso esta mamá, en 2017, se presenta ante la justicia y dice, quiero que mi hija tenga el apellido primero, el mío, el materno, y después el de su padre. Porque efectivamente la nena solamente tenía el apellido del padre, ¿sí? Ella quería que se le adicionara. Bueno, acá establece justamente cuáles son las leyes, ¿vieron el marco legal? Todo se funda en derecho. Tenemos el artículo 5 de la ley 18.248, esa ley, repito, está derogada. No existe más esa ley. Esa ley fue derogada por el Código Civil y Comercial, ¿bien? Es la ley vieja del apellido y el nombre. Hoy en día está en el artículo 64 del Código Civil y Comercial de la Nación y el Pacto de San José de Costa Rica. Acá me detengo un momento. El Pacto de San José de Costa Rica es muy importante, es muy importante. Todos los pactos internacionales son muy importantes para el derecho argentino. ¿Por qué? Porque a partir de la reforma del año 1994 de la Constitución Nacional,
se estableció que nuestro país rige en nuestro país esos tratados internacionales, es decir, ratifica con fuerza de ley los tratados internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que por sobre nuestra Constitución, que es la ley suprema de la nación y la más importante, en la misma paridad de importancia están estos tratados internacionales. O sea, se deben cumplir, es lo mismo, ¿se entiende? Por eso, después, si yo tengo que hacer como antes se decía en derecho la pirámide de Kelsen, ahora es más que una pirámide, es un trapecio, porque acá arriba está la Constitución y todos los tratados internacionales, y abajo siguen las leyes nacionales, los decretos de necesidad y urgencia, las leyes de las provincias, ¿bien? Entonces, ¿por qué es importante? Porque tiene carácter constitucional. Porque si yo no cumplo con estos pactos que ratifiqué en la Constitución, estoy violando derecho internacional. Bien. Entonces, les voy contando, les llega la demanda al papá, el papá no se presenta, no contesta la demanda. Acá fíjense que dice, declarándose su rebeldía. Cuando ¿qué pasa si me mandan una demanda y yo no contesto? Bien, o sea, no me presento en el juicio. Si no me presento en el juicio, estoy rebelde. Eso significa. Sigue el juicio sin mí, pero estoy rebelde. Y después habla de todo lo que es la sentencia, de todos los fundamentos de por qué la jueza va a resolver lo que resuelve, da bastantes conceptos, ¿bien? Y acá, esta parte me gusta, que exige, que acá habla de los tratados internacionales, acá habla del artículo 64, que es la determinación de los apellidos, tanto hijos matrimoniales como extramatrimoniales, con fundamento en la ley de matrimonio igualitario, en los tratados internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, en que les estoy contando esto. A modo de anécdota, pero para que sepan por qué se habla de hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Porque antes el Código Civil, el Código Civil realizado por Dalmacio Vélez Sarsfield, que ustedes es el creador del Código Civil y que ustedes lo van a estudiar, hacía una diferencia entre aquellos hijos que nacían de un mismo matrimonio y aquellos que no. Era, como les dije siempre, van cambiando las costumbres, va cambiando el mundo, van cambiando las leyes. Antes que decían que los hijos extramatrimoniales le decían claramente que eran bastardos, los que no eran hijos del matrimonio. Y no tenían derecho a usar el apellido del padre o de la madre, excepto a que fueran reconocidos. Por eso ustedes van a leer en el código que habla de apellido matrimonial o extramatrimonial. Ahora ya no existe más esa diferencia, ya no se hace más esa separación, que lamentablemente se hizo por muchos años, pero porque fueron cambiando las situaciones, ¿bien? Y fíjense que a partir de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, también se establece esta posibilidad que pueda llevar el apellido de sus dos padres o madres, y en viceversa en distinto lugar, ¿bien? Por eso dice que no, principalmente aguardando los derechos del niño, ¿sí? Ese niño que después va a ser un adulto y que uno puede tener derecho a elegir aportar el apellido, ¿bien? Finalmente el resuelvo, hacer lugar a la acción promovida y disponer la rectificación de la partida, ¿bien? Consignando la adición del apellido materno, y que es oficio obviamente el registro civil, porque si ustedes le piden a sus papás su partida de nacimiento, van a ver que cuando ustedes nacieron los anotaron en el registro civil. Y ahí va a decir ustedes son hijos de quiénes. Ese documento, el acta de nacimiento, es el documento más importante dentro de lo que es el derecho civil y el derecho de la persona, porque ahí acredita para el derecho la existencia de ustedes. La partida de nacimiento. ¿Cómo yo sé que usted nació? Porque está anotado acá. Entonces es muy importante y tiene mucha importancia. Fíjense que es del Poder Judicial de Mendoza, esto fue en el año 2017. Bien, espero que haya quedado claro algunas situaciones, que es lo que me gusta acá del tema, más allá de los atributos de la personalidad. Tener en cuenta los tratados internacionales, qué dice el Código Civil, ¿bien? Y tener en cuenta en este caso los derechos, siempre que son derechos que hacen a la persona. ¿Perfecto? Bueno, espero sus comentarios o consultas que tengan.